Bueno, hoy vamos a hablar de maltrato infantil, un tema interesante, seguramente como todos los temas de esta materia que todos debieran conocer para poder detectar estos casos, y más aquellos que son funcionarios públicos que muchas veces tienen que intervenir en estos casos de distintos tipos de violencia. El maltrato infantil tiene muchas formas. El maltrato infantil tiene muchas formas. Vamos a ver por aquí, a ver si podemos agregar, aquí tenemos. Estamos tratando de, ahí está. Ahí hemos ingresado entonces el PowerPoint para poder tener este material adicional para poder explicar. Entonces, el maltrato infantil, ven que se define, dice por ahí, los abusos y también la desatención. No solo el maltrato puede ser físico, psíquico y de otros tipos, van a ver que hay maltrato médico, etc. Hay distintos tipos de maltrato a los menores, que la mayoría de la gente que lo ha sufrido ni se ha dado cuenta que es maltrato y muchos tampoco de los que lo hemos visto alguna vez, tampoco hemos pensado que es un maltrato. Pero la desatención, desatender a un menor, también es una forma de maltrato. Ese maltrato, estoy todavía ingresando al número, ese maltrato infantil incluye distintos tipos de maltrato como lo estábamos comentando recién. Maltrato físico o psicológico, que es generalmente el físico, es el que más se aprecia, porque la persona aparece como el niño, aparece con secuelas, ¿verdad? Con lastimaduras, con moretones, etcétera, inexplicables, que no lo puede explicar él, que tampoco lo puede explicar el maltratador. Pero también el maltrato psicológico, el hecho de desmerecerlo, de tratarlo mal, de tratarlo en forma inferior, etcétera, también es un maltrato infantil. Por supuesto, el abuso sexual, que como vamos a ver tiene distintas formas, no solo las violaciones o los abusos, sino también exponerlo, por ejemplo, a material pornográfico, también es una forma de abuso sexual. Después la desatención, como dijimos, después vamos a ver que puede tener varias variantes. Puede ser, por ejemplo, no brindarle la atención médica necesaria o odontológica, no brindarle los alimentos, etc. Negligencia, tratarlo mal, abandonarlo, exponerlo a peligros. La explotación comercial, el hecho de hacerlo trabajar o hacerlo pedir, mendigar, etc. Y también, aunque parezca mentira, la exposición a la violencia de pareja. Aquellas parejas que sufren violencia, aquellos matrimonios o parejas que sufren violencia, el niño que está expuesto a esa violencia también está sufriendo un maltrato infantil, porque todo este tipo de maltrato tiene secuelas que perduran por toda la vida de la persona y que después le pueden traer algunas situaciones, digamos, de la persona, incluso enfermedades o algún tipo de secuela grave. Bueno, esto se tilda, quiero pasar a ver. Perdón, ahí pasó. Bueno, acá tenemos nuevamente las formas de maltrato, que ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. El maltrato físico, que ya comentamos algo, el maltrato sexual, el maltrato emocional, que es justamente tratar mal a la persona, el maltrato médico, esa atención de no brindarle la atención médica, odontológica, y el abandono. El abandono es cuando la persona directamente no se le brinda higiene, no se le brinda ningún tipo de atención, alimentos, control, bueno, etc. Aquí vemos entonces el maltrato infantil,
Otra definición, el maltrato físico, aquí lo vemos pura y exclusivamente, es cuando una persona en forma, a propósito, no en forma deliberada, lo daña al niño o pone en riesgo su integridad física. No solamente hacerle un daño en forma directa, sino exponerlo a algún daño físico, es un maltrato físico infantil. Continuamos con el abuso sexual infantil, que acá, como vemos, claramente dice que es toda actividad sexual con un niño. Puede ser tocar, puede ser tener contacto oral genital, puede ser mantener relaciones sexuales, que ya directamente, bueno, los dos, el contacto oral genital también es una violación, mantener relaciones sexuales también. También puede ser explotarlo sexualmente. Y como les comenté al principio, exponerlo a material pornográfico también es un maltrato infantil que justamente está dentro de lo que es el abuso sexual infantil. Seguimos. Maltrato emocional infantil. En el maltrato emocional, el maltratador ataca la autoestima del niño, verbalmente, emocionalmente, y lo desvaloriza, lo reprende continuamente. Los niños generalmente son traviesos, generalmente son desobedientes, es una cosa normal de los niños, y digamos el maltratador lo que hace es hostigarlo continuamente. O también puede ignorarlo, aislarlo o también rechazarlo. El rechazo es una forma también de maltrato emocional. Como ven, dentro del maltrato infantil están estas cosas, como el maltrato emocional, que habitualmente uno no se imagina o no lo encuadra dentro de lo que es un maltrato al niño, ¿no? Maltrato médico, como habíamos comentado, es cuando alguien le brinda información falsa al médico, o que el niño no está enfermo, o sobre una enfermedad distinta de la que tiene, y en ese caso entonces lo somete a no tener atención médica o a recibir una atención médica que no le corresponde. Entonces ahí también hay un maltrato médico infantil. El abandono. El abandono consiste en varias cosas, hoy ya hemos comentado algunas. Por ejemplo, no proporcionarle alimentos. Esa es una forma de abandonar al niño, no darle la alimentación necesaria. Saben que cuando una persona no está, o un niño en la etapa de desarrollo no está bien alimentado, generalmente no llega a desarrollar totalmente su coeficiente intelectual. No brindarle refugio, no darle afecto. La falta de afecto nadie se lo imagina como maltrato infantil. Sin embargo, es una forma de maltrato que no se percibe claramente. No procurarle supervisión, el hecho de no controlarlo, no ordenarlo, no hacer que tenga una vida como corresponde. Todo eso es la falta de supervisión. No proporcionarle educación, no enviarlo a la escuela, no darle los ejemplos necesarios, no proveerle atención médica, que ya lo comentamos, y no procurarle atención dental. Este también es otra forma de abandono. Es otra forma de abandono que también, como les decía, todas estas formas de abandono, en general, no se perciben como maltrato infantil porque son muy sutiles, pero dejan secuelas muy importantes en las personas que lo han sufrido de niños. Aquí hay un esquema de las formas de violencia según la edad, las más comunes según la edad. Vemos que en la edad muy temprana está el maltrato infantil. Después aparece, de 5 a 10 años, la intimidación. Después aparece la violencia juvenil y después aparece la violencia de pareja, que es cuando esos niños adolescentes empiezan a formar sus parejas, a ponerse de novios, etc. Y hay dos tipos de violencia que no tienen una edad precisa, sino que pueden ocurrir a cualquiera de las edades, como la violencia sexual o la violencia emocional, psicológica, etcétera, que esto puede ocurrir a cualquier edad hasta los 18 años. Hasta los 18 años es maltrato infantil, después ya
son personas, ¿no es cierto? Ya después puede haber violencia de pareja, violencia sexual o algún tipo de otro tipo de violencia, violencia laboral, etcétera. Hay distintos tipos de violencia. Bueno, ahora vamos a ver algunos datos y cifras que a mí me sorprendieron y tal vez los sorprendan a ustedes también. Una cuarta parte, quiere decir de cada 4 adultos, 1, manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Si sufrieron maltratos físicos, seguramente habrán sufrido todos los demás, los psicológicos, el abandono, etcétera, ¿no es cierto? 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Yo creo que en el caso de los hombres seguramente el porcentaje es mayor, lo que pasa que en general por ahí los hombres son más reacios a ventilar o contar este tipo de cosas, declararlo, ¿no? El maltrato infantil, como dijimos, causa alteraciones, por ahí dice, en la salud mental y física que perdura toda la vida. Como les decía yo, aquellos adultos que han sufrido maltrato infantil sufren después, en la etapa de adultez, distintos tipos de secuelas que más adelante vamos a ver. Bueno, hay síntomas que nos pueden hacer ver de que algún niño es maltratado. Generalmente es difícil que puedan contar a los demás lo que le ocurre. En general, porque casi siempre que los maltrata es alguno de los padres o otro familiar o otro allegado a la familia. Entonces, en ese caso, generalmente son reacios, es muy difícil que lo cuenten, se sienten culpables muchas veces, incluso aquellos niños que sufren algún abuso sexual, en general no detectan que es algo que está mal, y si lo detectan, en general tienen vergüenza de contarlo y muchas veces se sienten culpables, como que ellos fueron los que provocaron la situación, cosa que verdaderamente no es así, ¿no? Bueno, otros síntomas del maltrato infantil. Generalmente los niños maltratados se aíslan de los amigos o de las actividades habituales, se empiezan a alejar, no quieren hacer esas actividades. Hay también cambios en el comportamiento, como que se vuelven hostiles o agresivos, o tienen hiperactividad, empiezan a hacer continuamente muchas cosas, y también pueden empezar a tener problemas en la escuela, con el rendimiento escolar. También pueden sufrir depresión, ansiedad, o perder confianza en sí mismo, porque se sienten como culpables de esas situaciones. También un síntoma es la aparente falta de supervisión, como que no tienen control de nadie, nadie los controla y hacen lo que quieren. Faltan frecuentemente a la escuela. A veces es al revés, quieren quedarse en la escuela porque no quieren volver a la casa, es cuando sufren situaciones de violencia o de abuso sexual o maltratos en la casa, entonces generalmente se quedan en la escuela fuera de hora y no se quieren ir a la casa. También hay casos que huyen de la casa. En general, la mayoría de los chicos de la calle son chicos que han huido de sus hogares, y la mayoría de ellos justamente porque sufrían maltratos de algún tipo y entonces optaron por alejarse de la familia. Fíjense que en la calle, la vida de la calle es muy dura, sin embargo han elegido eso antes que estar en la casa, porque en la casa seguramente la pasaba muy mal. También el comportamiento rebelde, desafiante, cuando alguien está muy rebelde, se siente muy mal, es porque justamente está tratando de exteriorizar una situación de violencia. Y también aquellos que pueden causarse algún daño o un intento de suicidio cuando llegan a una situación en la cual, una situación psicológica, digamos, extrema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los signos de abuso físico? Como comentamos al principio, en general hay lesiones que no pueden explicar, no lo puede explicar el niño cómo se lastimó, o fracturas, quemaduras, moretones, o explica cuáles son las lesiones, pero la explicación no coincide con el tipo de lesión que tiene, sino que uno se da cuenta que está mintiendo, no está diciendo verdaderamente cuál es la causa de esa lesión que tiene.
Signos de abuso sexual. Generalmente cuando un niño tiene conocimiento sexual que no corresponde con la edad, conocen más de sexo que lo que es habitual en la edad de esos niños, o un comportamiento que es inhabitual, inapropiado para esa edad. También cuando sufren algún embarazo muy temprano o una infección de transmisión sexual, es generalmente un signo de que han sido abusados sexualmente. También el hecho de encontrar sangre en la ropa interior, ese es un signo clave de un abuso sexual. También declaraciones, cuando comenta que sufrió abuso sexual, o también cuando tiene algún comportamiento sexual inapropiado con otros niños. Hay chicos que por ahí tienen esa precocidad sexual que por ahí tiene que ver justamente con esto, como que sufrieron algún abuso sexual y por eso tienen un conocimiento sexual que no corresponde a la edad de ellos. ¿Cuáles son los signos de maltrato emocional? Generalmente, digamos, las emociones no las sufren a la edad habitual. También pueden tener una pérdida de confianza o de autoestima. Aislarse socialmente, ven esos chicos que no tienen contacto con los demás, no interactúan con los demás chicos, tienen pérdida de interés en las actividades, en los juegos. También evitan ciertas situaciones, como negarse a ir a la escuela o ir a visitar a un pariente del cual sufren el maltrato emocional, o tener contacto con el padre o con quien sea. Están buscando continuamente afecto, quieren hacerse amigos de cualquier persona. Pueden tener un desempeño escolar malo, caer en las notas, empezar a no cumplir con las tareas escolares, no perder el interés, no quieren ir a la escuela o no quieren hacer las tareas. Y también pueden perder algunas habilidades que ya las tenían, hacer ciertas cosas y de repente ya se olvidan o no tienen esa facilidad para hacerlo. También hay signos de la negligencia, cuando esos niños son tratados negligentemente. En general tienen crecimiento deficiente o sobrepeso, es un problema de la alimentación. Higiene deficiente, en la casa no los controlan, no los higienizan, no les cambian la ropa. También tienen falta de ropa o suministros para satisfacer sus necesidades, por ahí andan con las zapatillas rotas, con la ropa rota. Generalmente esos chicos que tienen esas necesidades pueden llegar a tomar alimentos o dinero de alguien sin pedir permiso. También pueden guardarse alimentos que no los necesitan y los guardan para más tarde porque generalmente sufren escasez de esos alimentos. También tienen muchas faltas a la escuela. Y también justamente se nota en ellos la falta de atención adecuada de los problemas médicos. Por ahí uno lo ve que están enfermos y los padres no lo han llevado al médico o a aquella persona que se encarga de ellos, ni tampoco, digamos, al odontólogo, uno ve que tiene problemas dentales y nadie se ocupa, o también algún problema psicológico. ¿Cuál es la forma en que uno puede reconocer a un maltratador? ¿Cuál es la forma de comportamiento que tiene un maltratador que generalmente se comporta de esa forma? El maltratador generalmente no muestra preocupación por el niño. También no reconoce la angustia física o emocional de ese niño. Generalmente culpa al niño por todos los problemas que tiene, cuando en general los problemas pueden ser de otro tipo. Lo menosprecia, lo maltrata, lo trata de inútil, de malvado, de inservible. También puede estar celoso porque el niño digamos, tiene más afinidad con otros miembros de la familia. También hay casos en los cuales se ejerce una disciplina física muy dura, que no está acorde, digamos, con las capacidades del niño, o también se le exige algún rendimiento físico o académico que el niño no está en condiciones de cumplir. También muchas veces no lo deja juntar con otros niños o con otras personas, generalmente lo mantiene aislado. Y también, como comentamos varias veces, cuando el niño presenta lesiones, generalmente las explicaciones que da
ese maltratador, que generalmente es el padre o algún familiar cercano, no coinciden con las lesiones que tiene el niño. Bueno, y aquí llegamos al último panel de esta explicación, justamente con lo que comentamos al principio, las secuelas que pueden tener los adultos que sufrieron maltrato infantil. Pueden hacer actos de violencia o participar en actos de violencia, como víctimas o como violentos. Generalmente aquellos que sufren violencia, sufren abuso sexual, en la mayoría de los casos después repiten esa conducta en su vida. También pueden sufrir depresión, como recuerdo de esa niñez tan sufrida, el consumo de tabaco, de alcohol incluso, aquí en el material no está, pero el consumo de tabaco, alcohol y estupefacientes puede ser, digamos, una consecuencia del maltrato infantil y esas secuelas psicológicas que le deja ese maltrato, y la persona necesita acudir a ese tipo de cosas, digamos, para poder sobrellevar, digamos, ese problema psicológico que tiene. También pueden sufrir obesidad, también pueden comportarse sexualmente en situaciones de alto riesgo, pueden tener embarazos no deseados y, como dice por ahí abajo, que ya lo habíamos repetido, consumo indebido de alcohol y drogas. O sea, todas estas secuelas, digamos, o algunas de estas secuelas, o varias de estas secuelas, son las que pueden sufrir aquellas personas que han sufrido este maltrato infantil. Estamos tratando de sacar esto. Acá estoy de vuelta, entonces. Y acá, entonces, hasta acá hemos terminado la clase de hoy.